Bienvenidos en este domingo que tenemos el inicio de una nueva serie que se llama Milagros. Y como dijo la pastora Karen, nos estamos preparando para el 2025, ¿verdad? Todo este tiempo Dios siempre nos prepara para cosas mayores y buenas. Y quiero comenzar, el mensaje que tengo para ti se llama el día de hoy, el milagro de su reflejo. El milagro de su reflejo. Y quiero comenzar hablando acerca de unas definiciones de lo que significa la palabra milagro. Milagro es un hecho no explicable por leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino. Otra de las definiciones es suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. Y una definición que encontré que explicaba un pastor es: un milagro es la respuesta a una necesidad o un problema que se presenta como adversidad y que solo puede ser resuelta de forma sobrenatural, dado que está fuera del alcance humano. Ok, en resumen, es un hecho o un suceso que resuelve algo imposible y solamente puede ser por medio de Dios. Todos esperamos milagros. Puede ser algo que sea una respuesta o un suceso sobrenatural. Y todo milagro siempre se le va a atribuir a Dios porque está fuera de nuestro alcance. Entonces los milagros son cosas maravillosas que suceden, que solamente pueden ser posibles para aquel que todo es posible. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero todo el que cree le es posible. Amén. Y tiene que ver con la fe, porque sin fe no podríamos ver milagros. El ingrediente secreto de los milagros solamente es la fe. La fe se traduce en confianza. La fe se traduce en el conocimiento de Jesús cuando creemos completamente en Él. ¿Cuántos quieren ver milagros? ¿Y qué crees? Solamente necesitas tener fe. Tienes que tener fe. Esa es la única clave, lo único que se necesita para poder ver un milagro, porque la fe es esa confianza. La fe es la certeza. Yo estoy seguro, estoy convencido de que espero algo. La convicción de lo que no se ve. Entonces queremos milagros y solamente necesitamos fe. Solamente se necesita fe. Pero anteriormente las oportunidades que tuve de predicar antes, hablaba acerca de la fe. Y hablaba acerca de la fe en Dios, pero también de la fe en ¿quién? ¿En quién más? ¿En quién más hay que tener fe? En nosotros. Cuando realmente sabemos lo que nosotros significamos para Dios. Porque si solamente creo en Dios, tengo que creer en lo que Dios dice de mí, porque está ligada a la fe, está ligada a mi confianza en Dios y de lo que Dios está haciendo en mí. Y todos los personajes y todos los procesos de fe que hay en la Escritura tienen que ver con la correcta identidad y la revelación de Jesús en nosotros. Y quiero comenzar en el libro de Salmos, en el capítulo 91, verso del 1 al 4. Y mira acá, porque vamos a leer, bien dijo la pastora, vamos a hacer aposento, un montón de versículos, vamos a disfrutar de la palabra de Dios y vamos a ir a la luz de la palabra en el Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Verso 2, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Verso 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Verso 4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás ¿cómo? Seguro. Escudo y adarga es su verdad. La adarga es un escudo de piel en forma de corazón que utilizaban en aquel entonces. Pero vamos a regresar otra vez al verso 1, porque esto requiere más discernimiento del Espíritu, que sea el Espíritu de Dios el que nos hable en el día de hoy, porque es la correcta revelación de la palabra, la correcta revelación de Jesús la que va a hacer que cada vez podamos ver más el corazón de Dios y podamos identificarlo más a Él, que sea más de Jesús y menos de nosotros, que sea más de Dios en nosotros para que
podamos ver la gloria de Jesús. Por eso la prédica de hoy se llama el milagro de su reflejo. Y dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo te decía hace un momento que la fe se traduce en confianza. Por eso el salmista dice, tú eres Jehová, en quien confiaré. Yo confío en Dios, pero para poder llegar a la confianza en Dios tengo que habitar ¿dónde? Bajo su cobertura, bajo su mano. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, cuando yo cierro mis ojos, cuando yo lo busco en intimidad, cuando lo busco a la luz de su palabra, cuando lo busco en adoración, cuando yo entro a los atrios, a la presencia y a la casa de Dios, cada vez que yo entro a ese lugar santísimo, soy cubierto por su presencia y entonces puede decir, yo sé que Dios es mi castillo, yo sé que Dios es mi fortaleza. Yo sé que este es mi lugar seguro y el que habita al abrigo del Altísimo entonces puede morar bajo la sombra del Omnipotente. Y el Omnipotente es Dios, porque la potencia o la omnipotencia de Dios tiene que ver con el poder sobrenatural de Dios. Yo no puedo ver lo sobrenatural de Dios si yo no estoy en la presencia de Dios, porque todos queremos ver milagros, pero no todos queremos estar en la intimidad con Él. Y no es que sea un requisito que estemos hincados con los ojos cerrados y aprendiendo versículos, sino que aprendamos a disfrutar de la presencia de Dios, el acercarnos a Él. Porque en el mundo dicen que debemos ver para creer, pero en Cristo Jesús no es así. Debemos creer para poder ver. Y eso es algo que mi pastor siempre ha dicho. Aquí es completamente diferente a lo que el mundo nos dice. En el mundo se nos enseña a ver para creer, pero para que yo pueda ver algo de Dios, yo tengo que creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no puedo ver lo sobrenatural de Dios. Sin la fe, sin la presencia de Dios, yo no puedo pretender estar bajo la sombra del Omnipotente si no estoy disfrutando de estar al abrigo de su presencia, al abrigo del Altísimo. Cuando yo aprendo a estar en la presencia de Dios, cuando yo empiezo a redescubrir la gloria de Dios, entonces yo puedo conocer quién es Él y lo que es capaz de hacer. Porque no confío en mí, sino confío en lo que Dios dice que Él va a hacer en mí. No sé si me estoy explicando. Yo tengo que confiar completamente en lo que Dios dice que va a hacer conmigo, porque Él me llamó. Él me escogió y Él tiene para mí pensamientos de bien y no de mal. Ver un milagro tiene que llevarnos nosotros a entender que estamos pasando procesos o que estamos cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Se recuerdan de aquel enfermo ciego de nacimiento cuando yo les predicaba, verdad? Que les decía, los discípulos dijeron, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? No es que haya pecado él o sus padres, es que es una oportunidad para que podamos ver la gloria de Dios. ¿Por qué Jesús dijo eso? Porque Él sabía, porque Él sabe, porque pues es Jesús, ¿verdad? Es Dios, que el propósito para el cual nosotros nacimos no es para estar en enfermedad ni en muerte. Él nos quiere sanos, nos quiere libres, nos quiere prósperos. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Somos nosotros los que todavía dicen, ay, esto es un castigo de Dios. Ay, no, esto me está pasando porque soy pecador. Ay, esto me está pasando por esto. Ay, yo nunca voy a recibir un milagro. Entonces realmente no tenemos el conocimiento real de quién es Jesús. Porque si tú supieras quién es Jesús, tú confiarías que Él va a suplir todas sus necesidades, que Él va a obrar en tu vida. Y entonces dirías, Señor, tal vez estoy pasando la tormenta, pero yo sé que tú estás en mi barca. Yo sé que tú estás conmigo. Yo sé que la palabra que me has dado no es mentira, que se va a cumplir. Y yo voy a esperar en ti, yo voy a confiar en ti, yo voy a permanecer fiel porque tú vas a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener una correcta revelación o identidad de Jesús. Un milagro es un hecho sobrenatural, extraño, maravilloso, imposible para los hombres, pero posible para Dios. Pero si yo pienso, ay no, el Señor, ¿cómo me va a dar una casa? ¿Cómo me va a librar de la enfermedad? ¿Cómo va a hacer esto? Entonces no estamos teniendo la correcta identidad de Jesús. Y vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 16 al 30, y aquí se va a poner bueno también. Lucas capítulo 4, verso 16 al 30, o sea, son como 14 versículos. Así que si puedes, búscalo en tu celular, en tu Biblia, donde sea,
pero póntelo ahí de frente para que lo puedas leer. Recuerda, por ejemplo, yo siempre digo, cuando leo muchos versículos así, la pantalla va a avanzar. Pero si tú sacas tus dispositivos o traes tu Biblia y puedes buscar las citas, tú vas a poder ir de adelante para atrás en la lectura, porque de pronto hay algo que Dios comienza a hablar a tu vida. Entonces, aquí en la pantalla siempre va a aparecer, pero va de corrido. Y cuando tú lo tienes en tus manos, puedes leer de adelante para atrás, ¿verdad? Normalmente yo podría usar solamente una o dos citas, pero siempre uso todo el contexto, ¿verdad? Porque me gusta entrar un poquito más profundo. Y sin embargo, si por mí fuera, yo te leo todo el capítulo completo para que entremos más en el estudio. Pero bueno, yo te recomiendo que puedas hacer eso. Y dice Lucas capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Voy a hacer una pausa. Regresamos al verso 16. ¿A dónde vino Jesús? A Nazaret, donde se había criado. Porque Jesús nació ¿en dónde? ¿En dónde? Ah, verdad, pareciera que estamos en la jugada, pero no. Jesús nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Entonces estaba en la tierra donde él creció. ¿Estamos ahí? Ok, vino a Nazaret donde él creció, donde todo mundo lo conocía. En el día de reposo, que era el día en el que, conforme a la costumbre, se iba a recibir la palabra, se iba a ir a aprender. Y verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20. Enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Fíjate lo que hizo Jesús. Entró al templo y el ministro le dio el libro, él leyó y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, y todo lo demás, ¿verdad? Esto nos lleva a ver cómo Jesús, porque está en su tierra, sigue el protocolo, sigue lo normal, lo que se espera, porque está actuando de una manera natural. Quiero que veas conmigo a Jesús siendo hombre, porque él está respetando el día de la sinagoga, está respetando al ministro, está dando la palabra, y entonces comienza a predicar. Y dice, y todos, verso 20, y enrollando el libro le dio al ministro, se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Verso 23, él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, verso 24, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, 25, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjate lo que dice Jesús. Hoy se ha venido a cumplir esta escritura. Y algunos daban testimonio de él diciendo sí, pero otros dudaban diciendo, este es el hijo de José. Y en otros 2 evangelios dice que, en Marcos y en Lucas, dice que la gente que estaba ahí sentada decía, y este no es José el hijo de María, y no están aquí Jacobo, Juan, Santiago y Pedro, y no, bueno, no, Pedro no. Están Santiago, Jacobo y no me acuerdo quién es el otro, los hermanos de Jesús y también sus hermanas. ¿Cómo es este que dice que es el Hijo de Dios? ¿O cómo es que dice esto? Porque todos lo conocían. Estamos viendo a Jesús como hombre, no sé si me estoy explicando. Llegó a Nazaret, donde se había criado, entró en el templo, tomó la palabra, comenzó a leer y a predicar, pero algunos se sorprendían de las palabras de gracia, porque qué gracia tenía para dar la palabra. Pero no era solamente la palabra, porque él no era un maestro de la ley, no estaba siendo un maestro de la ley, no solamente estaba dando una prédica, él estaba hablando de quién era él mismo.
Pero la gente no lo podía ver así, entonces la gente empezó a preguntar, ¿y no es este Jesús el hijo de José? ¿Y no están sus hermanas y sus hermanos aquí con nosotros? ¿No es este el hijo del carpintero? Y entonces en el verso 23 dice, Él les dijo, sin duda me vas a decir este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y Jesús comienza a recordarles dos pasajes, dos momentos en la historia del pueblo de Israel. No son historias, porque tú lo puedes leer hoy en este día, puedes tomar la escritura y ver historias como si fueran cuentos, pero en realidad para ellos no se tratan de cuentos, son las historias de sus antepasados, son momentos que son 100% verídicos, que tienen más fe quizás de la que tú y yo tenemos muchas veces, pero ellos saben de qué se trata. Y entonces Jesús comienza a decir, yo de verdad les digo que habían muchas viudas en los tiempos cuando Elías oró y el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Pero a ninguna de ellas, verso 26, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Esta no era judía. Verso 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro que no era israelita, pero que también había sido sanado. Verso 28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Ya no estaban las palabras de gracia. Se le acabaron las palabras de gracia. Jesús les recuerda en dos momentos en los cuales el pueblo tenía una gran necesidad, que Él seguía haciendo milagros. Pero la clave estaba en la fe, en reconocer quién era Dios. Porque en ese momento, en el Antiguo Testamento, Dios solamente hubiera hecho milagros en su pueblo. Pero en esos momentos de necesidad, Él hizo milagros en aquellos que tuvieron fe. Es como la mujer que tenía flujo de sangre y llegó a Jesús y le dijo, Jesús, no es bueno dar el pan de los hijos a los perros. Y esa mujer por su fe dijo, no importa, pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y le dijo el Señor, grande es tu fe, porque tiene confianza en saber quién es Él. Quizá a mí no me toca rebanada del pastel, pero de que voy a tomar una, voy a tomar una. Quizá a mí no me toca recibir algo de parte de Dios porque no soy parte de su pueblo, pero yo vengo buscando algo en Él porque yo sé que Él es capaz de hacer cosas imposibles. Entonces hay gente que no conoce a Dios, pero que tiene más fe que tú y que yo, porque puede ver la divinidad y la gloria de Dios. Y nosotros que estamos en su palabra muchas veces dudamos incluso más de lo que Dios puede hacer. No sé si me estoy explicando. Nos vamos familiarizando con esos milagros y vamos pensando, no creo que Dios pueda hacer eso. Incluso los testimonios que hay en la noche de milagros, todavía hay quienes estamos aquí que en lugar de creer más, dudamos más. No sé si me estoy dando a entender o no me estoy explicando. Hay quien tiene necesidad y cuando uno tiene necesidad, uno tiene fe. ¿Sí o no? Cuando tenemos esa necesidad, tenemos fe. Pero no tenemos que estar en necesidad para tener fe. No es posible que estemos en ese extremo para poder ver la mano y la gloria de Dios. Es que Dios siempre va a ser Dios. Dios siempre es Dios. Él no cambia. Pero nuestra percepción de Él y la revelación que tenemos de Él sí es diferente. Y pensamos que solamente va a obrar en otros, pero no va a obrar en mí. Eso no es una correcta revelación de quién es Jesús. Cada vez que nosotros escuchamos su palabra, vamos transformándonos más a su imagen y semejanza. Se supone que debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, pero eso es lo que nos sucede, que nos vamos olvidando de quién es el Señor. Mira qué dice 2 de Corintios capítulo 3, verso del 15 al 18. 2 de Corintios capítulo 3, verso 15 al 18. Esta vez pedí que fuera en Nueva Traducción Viviente, porque hay unos pasajes que se me hacen más fácil todavía comprenderlos aquí si te los pongo en Reina Valera, pero me gustó esta versión, 2 de Corintios 3:15. Efectivamente, incluso hoy en día,
Cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. El apóstol le escribe a la iglesia de Corintios y les dice que han puesto un velo sobre sus ojos, que han puesto un velo otra vez sobre su rostro. Cuando estaba el Antiguo Testamento teníamos un velo, no podíamos ver la gloria de Dios porque la santidad de Dios es tan grande que no la podíamos recibir, porque la santidad de Dios no convive con el pecado. Ahora, por la gracia de nuestro Señor Jesús, nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios y el velo es quitado para que podamos ver su gloria. Pero resulta que en Corintios, la iglesia de Corintios estaba otra vez judaizando y está otra vez volviéndose religioso. Y es que la religiosidad no deja ver los milagros. ¿Se recuerdan cuando les predicaba aquel joven que su papá lo trajo, que estaba endemoniado? Y los discípulos no lo podían liberar porque la gente estaba discutiendo. Y yo me imagino que los discípulos estaban así como que, bueno, ¿qué hago? Porque a mí no me enseñaron o no me enseñó Jesús qué hacer. ¿Recuerdas que Jesús estaba en el monte y los discípulos estaban tratando de liberar a este joven, pero discutían? La gente que estaba a su alrededor discutía porque cada uno estaba pensando en su dogma, en su religión, en sus procesos, en sus formas. Y no estaban viendo que el poder y la gloria de Dios solamente se necesita. ¿Qué se necesita? Fe. No hay procedimiento para los milagros, solamente se necesita fe. Y entonces el apóstol le escribe aquí y le dice, efectivamente, incluso hoy en día, cuando leen los escritos de Moisés, tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden. ¿Conocen o no conocen la palabra? Ahí dice que sí, todavía lo leen. Hay gente que lo lee, pero ¿cómo está su corazón? Está cubierto con velo y no pueden comprender. Por eso mucha gente está criticando, pero ¿cómo van a suceder los milagros? Pero es que los milagros ya no ocurren así, pero es que no se puede hacer esto, pero no se puede hacer el otro. Iglesia, solo por medio de la fe uno recibe milagros. ¿Y qué tipo de milagros? El milagro que Dios puede hacer en tu vida y Él lo puede hacer todo. No hay un límite para los milagros del Señor. Es que el Señor va a sanar a la gente, pero no nos puede prosperar. Entonces Él no tiene el poder de prosperarnos. No sé si me estoy explicando. Correcta identidad. Pero mira, solamente dice acá entonces, verso 16, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor, en el verso 16, 2 Corintios 3:16, en cambio cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Cuándo es quitado el velo? ¿Cuando se lee la palabra o cuando uno está con el Señor? Porque puedo estar leyendo la palabra y no tener la correcta revelación de Dios. Por eso los religiosos critican los milagros, porque están juzgando lo que Dios hace a través de la palabra, pero no a través del amor de Dios y de su presencia. ¿Me estoy explicando acá? Por eso leíamos en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, el que confía en la presencia de Dios, el que ama al Señor y el corazón de Dios se le revela, entonces puede morar bajo la sombra del Omnipotente y puede ver el poder de Dios en su vida. Pero si tú no habitas al abrigo del Altísimo, quizás quieres alcanzar la omnipotencia de Dios o el poder de Dios a través de otras cosas que nunca lo vas a ver, porque le estás poniendo condiciones a Dios. Y es que el problema del hombre es que creemos que todo con Dios se trata de méritos, de trabajo o de esfuerzo. Es que tú no puedes ver la gloria de Dios si no estás en ayuno, oración y santidad. No es que sea la clave el ayuno, la oración y la santidad. El ayuno, la oración y la santidad son la respuesta del amor que yo tengo por Dios, de lo que quiero estar con Él, no para torcerle la mano a Dios y decirle, oye, estoy en ayuno, estoy en santidad, estoy haciendo tal cosa, yo no veo que tú obres en mi vida. No sé si me estoy explicando. Por eso los discípulos cuando llegaron con Jesús le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan y los tuyos no ayunan? Porque estamos con el Señor. ¿Qué te importa a ti si ayuno o no ayuno? Yo estoy con Jesús. Pero el dogma religioso nos hace pensar que solamente cuando hacemos estas cosas es que podemos recibir milagros. No, los debemos de hacer porque nos lleva a la presencia de Dios. No es un requisito para que yo reciba un milagro. Porque dime tú qué persona que recibe un milagro, tanto creyente como no creyente, ¿qué ha hecho para recibir un milagro? Nada. El milagro es un regalo que Dios nos quiere dar. Es un suceso extraño,
maravilloso, una respuesta, el resultado y la intervención del amor de Dios en nuestra vida, solamente. Pero a veces cuando alguien va y testifica, ay, es que yo recibí un milagro, no, ¿y ese por qué se lo merece? No, ese es mentiroso. ¿Qué va a hacer que recibió un milagro si yo lo conozco? Si ni va a la iglesia, ¿cómo recibió un milagro? Simple y sencillamente tuvo más fe de la que nosotros tenemos. Él confió en Jesús y dejó de ver al hombre, sino comenzó a ver a Dios. Dice el verso 16 otra vez: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Verso 17: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Dónde está quién? ¿El Señor qué es? ¿El Señor qué es? ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu del Señor. Ok, yo te pregunto el día de hoy, ¿Jesús está aquí? Porque está su Espíritu, pero ¿lo puedes ver? Ahí es cuando entra la confusión y la duda. Pero Señor, ¿estás tú aquí? Yo puedo estar predicando y tú puedes verme a mí, a Héctor Santos o a Tito. Tú me puedes ver a mí o puedes ver a Dios que está hablando a través de mí. No sé si me explico. Y esto no me coloca en un lugar más alto de ti. Porque si Dios está en ti, entonces tú también tienes el Espíritu del Señor. Y a ti también Dios te dijo que todo lo que toque tus manos prosperará. Que ores por los enfermos y sanarán. ¿O solamente lo puso en mí? Cuando tú predicas, ¿predicas tú o predica el Espíritu de Dios que está en ti? Cuando tú vas y le hablas a alguien de Jesús, ¿eres tú o es el Espíritu de Dios que está en ti? Entonces la fe es fe en Dios y la fe que tengo en mí. No por lo que yo pueda hacer, sino porque Dios está en mí. No sé si me estoy explicando. Porque el Espíritu del Señor, dice, pues el Señor es ¿qué? Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Qué miras tú? ¿Miras al hombre o miras a Dios? Dice verso 18: así que todos nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, ¿qué dice? Podemos ver, ¿y qué más? Di conmigo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Jesús tomó el libro y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero ustedes me van a decir: médico, cúrate a ti mismo. Yo ahorita estoy predicando con tos, con gripa, anoche tenía fiebre. Y yo puedo estar predicando de milagros y alguien va a decir: ay, y se enfermó, ¿no? Y así enfermo va a orar por los enfermos. Médico, cúrate a ti mismo. ¿Ves que entra la duda? Tú puedes estar en escasez financiera y estarle predicando a alguien: mira, Dios te va a prosperar. Y tú dices: pero a mí no me ha prosperado. Pero Dios está en ti. No sé si me doy a entender. Cuando hubo la pandemia y se cerró todo, ¿sabes cuánta gente dijo: a ver, ¿dónde están esos que hacen milagros y sanidades? Dios seguía obrando. Dios seguía en el control. Pero los que tienen el velo puesto no pueden ver los milagros que Dios está haciendo, porque creen que se va a hacer a su forma, y no va a ser a su forma. Porque incluso lo podemos ver en el tiempo de Moisés, cuando vinieron las plagas. La enfermedad va a estar, las plagas van a estar, pero Dios a ti te va a guardar. ¿Estamos ahí? Y el COVID pasó, pero Dios guardó muchas vidas y a muchas personas. Pero no lo puede ver el que tiene el velo puesto. Dice verso 18: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, no solamente lo podemos ver, sino que además podemos reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más, ¿qué dice? Parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cada vez nosotros debemos de ser transformados a la gloriosa imagen de Dios. Es que yo no puedo hablar de milagros solamente
si mi fe todavía está claudicando y no sé fe en qué tengo? Yo tengo que tener confianza en Dios, pero tengo que tener la confianza en que Dios está en mí. ¿Y sabes por qué? Porque vamos a ver noches de gloria hasta el 2025, pero ¿será que los milagros van a comenzar en 2025 o ya están comenzando desde ahora? ¿Y será que los milagros están solamente en nuestras manos como pastores o será que Dios las puso en tus manos también? Ay, ahí ya no hubo tan fuerte un amén, ¿verdad? Porque a lo mejor todavía estás dudando de lo que Dios quiere hacer contigo. Mira Colosenses capítulo 3, verso 8 al 13. Colosenses capítulo 3, verso 8 al 13. Otra vez regresamos a Reina Valera. Verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Verso 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Déjame ahí en el 10 tantito. Y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ese conocimiento no tiene que ver con el que lee a Moisés o el que lee la ley, porque cuando lees solo por leer, entonces el velo es puesto. El conocimiento pleno tiene que ver cuando realmente has conocido a Jesús como Señor y Salvador. Cuando conoces la gracia de Jesús y cuando puedes ver el rostro de Jesús, y entonces nosotros nos vamos renovando, nos revestimos del nuevo hombre y somos la imagen del que nos creó. Porque en el principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, dijo: lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Pero ¿qué pasó? Que el pecado quitó la presencia de Dios y el rostro de Dios. Pero hoy, por la gracia de Jesús, somos restituidos a la imagen del Señor, y cada vez vamos siendo transformados otra vez a su imagen y semejanza, como lo leíamos en Corintios, 2 de Corintios capítulo 3, verso 18. Así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Somos renovados, pero sí tenemos que dejar aquellas cosas que son del viejo hombre. Colosenses 3:9, Colosenses 3:8. Debemos dejar las cosas del viejo hombre: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. Verso 11 dice después: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Verso 12. Vestíos pues, Colosenses 3:12, vestíos pues, ¿cómo dice? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. La fe nos lleva a actuar como los hijos de Dios que somos. En esencia, Dios es rey. Y si yo soy hijo de un rey, ¿qué soy? ¿Y me siento príncipe o princesa? ¿Qué me siento yo? ¿Heredero o bastardo? Ay, ¿realmente me siento el hijo de Dios que soy? ¿Realmente me revisto de la presencia de Dios? Y aquí el Señor no nos habla acerca de los pecados que nos son difíciles de dejar. Nos dice que nos debemos de vestir como los escogidos de Dios, que tengamos ese amor entrañable, misericordia, que aprendamos a ser buenos, que aprendamos a ser humildes, que aprendamos a ser mansos, que aprendamos a tener paciencia. Los milagros están ligados a la fe, y la fe que obra en nosotros por el amor del Señor, entonces nos podemos gozar con aquellos que reciben milagros. Pero ¿cómo está nuestro corazón cuando vemos los milagros en otras personas? ¿Les tenemos envidia? ¿Los criticamos? ¿Los juzgamos? ¿Cómo es nuestro corazón cuando alguien más recibe algo que nosotros estamos esperando? ¿Y por qué él sí y yo no? ¿Y por qué él recibe y yo no recibo? ¿Por qué él sí ayuna y ese no ayuna, y ese ora y ese no sirve, y ahora resulta que ese que nunca viene a servir recibe más milagro que yo?
Eso no es la imagen del Señor. Juan capítulo 14, verso 8 al 17. Juan capítulo 14, verso del 8 al 17. Perdón, antes de ir a Juan, regrésame otra vez a Colosenses 3, porque me quedé en el verso ¿qué? 12. Ok, vamos a leer el último, que es el 13. Colosenses 3, verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón es un milagro también. La reconciliación es un milagro, porque hay quienes están orando por sus familias para que conozcan a Cristo. Hay quien está orando por sus padres, por sus hijos, por sus hermanos, por reconciliación en el matrimonio, por sanidad en la familia, por restauración. ¿Eso no es un milagro también? Algo imposible para Dios. No, ¿cómo me voy a reconciliar con ese? Si le tengo, mira, pero que una lista. Y hasta Dios hace milagros en esas relaciones. Juan capítulo 14, verso 8. Ahora sí, vámonos a Juan 14. Juan 14, verso 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Bellísimo, Felipe. Señor, muéstranos al Padre y ya con eso, mira, ya con eso tengo. Y Jesús así, o sea, ¿y yo qué soy? Verso 9. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Verso 10. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Verso 11. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, verso 12, el que cree en mí, ¿qué dice? Las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ese fue el versículo que utilizó la pastora Karen hace un momento. Jesús se presentó en el templo y leyó, pero se presentó en el templo donde la gente lo había visto como hombre, pero no había visto la divinidad de Dios en él. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y tú eres 100% hombre y 100% canijo. 200% algunos, ¿no? Pero la gracia de Dios que está dentro de ti te hace ser alguien diferente que el hombre y el humano y el mundo no ve. Y que constantemente la gloria de Dios va transformando tu vida. Cuando tú confías en el Señor y tu actitud comienza a ser diferente, la gente dice: algo tienes, algo ha cambiado en ti. ¿Qué es? Cuando realmente reflejas al Señor Jesús, algo comienza a cambiar en ti. A veces tú no lo puedes ver, pero otros sí lo logran ver, porque hay un cambio, porque es Jesús que está obrando en ti. Y en el verso 12, otra vez Juan capítulo 14, verso 12: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, ¿qué dice? Él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre, dice Jesús. Oye, esto está fuerte. Los milagros que Dios hace, los hace siendo el Espíritu, porque dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pero no podían ver a Dios. Y Felipe le dijo: muéstranos al Padre, ya con eso nos basta. ¿Y no has visto al Padre en mí? Claro, Jesús es Jesús, Jesús está 100% seguro. Pero él dijo, verso en el versículo anterior, verso 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Cuando Jesús oró por sus discípulos, dijo: Señor, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo en ti y tú en mí. Así también ellos, que ellos permanezcan en mí, para que puedan ver y el mundo pueda creer que tú me enviaste. ¿En dónde se manifiesta el Espíritu del Señor? ¿En dónde se manifiesta el Espíritu de Dios? ¿En dónde? En mí.
Dios no se va a presentar corpóreamente aquí. Dios es espíritu y está en ti. Y los milagros que Jesús hizo, aún mayores vamos a hacer tú y yo, porque Él está en nosotros y Él va directo al Padre. Verso 13: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea, ¿cómo dice? Glorificado en el Hijo. Verso 14: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y luego sigue el verso 15. Si tienes tu Biblia, hay un subtítulo que aparece ahí, que es la promesa del Espíritu Santo. Verso 15: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Dice Jesús: yo les voy a enviar a alguien, a un consolador, y Él va a estar con ustedes, pero el mundo no lo puede recibir porque no lo mira y no lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ¿dónde está? ¿Con quién? Con vosotros, y estará en nosotros. El que habita al abrigo del Altísimo. Porque aunque tú no puedas ver al Espíritu Santo, cuando tú cierras tus ojos, cuando tú rindes tu vida, tu voluntad al Señor, cuando tú levantas tus manos, cuando tú lo adoras, tú no lo ves. El mundo no lo puede ver. El mundo ve un montón. Yo te tomo una foto y dicen: esos están locos, quién sabe qué miran. El mundo no lo conoce. Cuando uno se cae, ríe, llora y habla en lenguas, el mundo dice: ¿y esos locos qué les pasa? No lo entiendo. Claro, no lo puedes entender. Tú no lo conoces, no lo has visto. ¿Dónde suceden esos milagros? ¿Cómo el cojo puede andar? ¿Cómo el ciego puede ver? ¿Cómo el sordo puede oír? ¿Cómo el pobre puede ser enriquecido? ¿Cómo es posible eso? El mundo no lo conoce. El único que lo conoce es aquel que está en la presencia de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, el que reconoce el Espíritu Santo, porque el Señor es Espíritu. Y cuando el Señor está dentro de ti y está contigo y en ti, entonces puedes experimentar el poder del Omnipotente. Y entonces ya no solamente pedimos milagros, sino somos hacedores de milagros, porque el Espíritu está en ti. Iglesia, el reflejo de la gloria de Dios está en ti. Y tus milagros el Señor ya los tiene hechos, ya lo tiene cumplido. En Él es el sí y el amén. Todas las cosas, háblalas a las que no son como si fuesen. Es decirle vivo a lo que está muerto y sano a lo que está enfermo. Ya el Señor ya lo hizo. Tu milagro el Señor ya lo tiene. ¿Sabes qué es lo que hoy te pide Dios a ti? ¿Qué es lo que te quiere enseñar? ¿Cuál es el mensaje en el día de hoy? Que tú seas un provocador de milagros. Deja de pensar en lo que Dios, ay, ¿qué me va a dar Dios a mí? ¿Qué milagro estoy esperando? Ya ese milagro ya lo tengo. Ya ese lo tengo asegurado. La fe en la que Dios te quiere mover en este tiempo es que tú seas un hacedor de milagros, porque mayores cosas vas a hacer tú en el nombre poderoso de Jesús. Con ese término, Lucas capítulo 9, verso del 1 al 2. Habiendo reunido, Lucas capítulo 9, verso del 1 al 2. Habiendo reunido Jesús a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Sabes a qué te ha llamado el Señor? A sanar, a orar. Si se puede poner el equipo de intercesión por acá al frente, vénganse por acá, el equipo de intercesión. Cuando estamos acá, tú me puedes ver a mí como el pastor, pero tú puedes verme a mí y decir: wow, qué padre estuvo la palabra del pastor. Yo no soy el que habla, es el Espíritu de Dios el que habla. Cuando tú vienes aquí al frente y pides que ellas oren por ti, o cuando ellas pueden orar por ti, cuando ellos están acá al frente, no son ellos, es el Espíritu de Dios que está en ellos. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cuando ellos están acá al frente también, no son ellos los que cantan, es el Espíritu de Dios en ellos que ministra. Aquí nada funciona porque nosotros lo hagamos. Solo somos el reflejo de Dios, la muestra de su gloria, el espejo de su gloria. Podemos ver y reflejar, pero el que no puede ver no puede reflejar nada.
Si tú puedes ver la gloria de Dios, entonces puedes reflejar la gloria de Dios. La fe en Dios te tiene que llevar a ver la fe de lo que Dios puede hacer en ti, porque tú sí conoces al Espíritu de verdad, al Espíritu Santo que está hoy aquí. ¿Puedes ponerte de pie conmigo y adorar a Dios?